que acabaron de decir. Es Por que estoy tratando, supuesto, estamos para atenderte. estoy tratando de hacer la inscripción y pues le mandé un correo a Vanessa y ella me dijo que era necesario que hiciera la inscripción para poder enviarme los documentos necesarios. Entonces hice un cambio de clave para que me permitiera pues acceder porque no me dejaba ingresar por ese motivo. Sí, sí, Ya sí. me permitió acceder y me dice que confirme la inscripción. Le doy clic, pero me sale un error. Dice que al momento de realizar la confirmación de la inscripción, que vuelva a intentarlo. Yo lo intento Dani, otra vez, pero no me deja. Dani, lo que pasa es que la plataforma hoy colapsó. Desde las 2 de la Ah, tarde hubo un colapso impresionante porque de todos los centros, todos los aprendices que fueron motivados a realizar su proceso, como que dejaron para último tiempo y eso como que estaba medio loco. Les cuento pues ok. que hubo una cantidad de problemas impresionantes. De pronto, no sé si en este momento quisieras que lo hiciéramos por otra parte y no obstaculizar la clase, porque hay plazo hasta las 11 de la noche. Entonces, Ay, sí, si quieres, participas, nos conectamos ahorita, bregamos, pero te cuento que el conflicto que se presentó después de las 2 de la tarde fue impresionante. ah, bueno, no hay problema, pero entonces, ¿con quién de ustedes podría yo hablar para tenerlo aquí presente cuando terminemos la clase, porfa? Si quieres, ensayamos ahorita, ustedes terminan sus clases, ¿a qué horas, profe? ¿A las 9 o antes? Sí. Hola, Claudia. Sí, yo creo que podemos terminar un poco antes. Podemos terminar un poco O si antes. quieres, Vamos a... Daniela, nos hablamos tú y yo por el chat para no obstaculizar el proceso. ¿Te parece mejor? Ah, listo, perfecto, muchas gracias. Ah, bueno, perfecto. Listo, gracias, Claudia. Daniela, gracias. Entonces ahí quedas en contacto con Claudia y Ah, yo voy a compartir acá nuevamente la diapositiva. Les decía en esta parte de los objetivos, el hecho de reconocer el contenido del proyecto para conocer el lenguaje visual, que ahí es importante tener claridad la forma como nosotros percibimos aparentemente la comunicación interpersonal de las empresas, las formas como los clientes perciben de pronto una necesidad, puede ser evidentemente mucho más distante de lo que nosotros con la experticia en el campo de la multimedia, por ejemplo, le pudiéramos dar luz a un cliente que seguramente tiene una necesidad, pero que todavía ni siquiera la ha evidenciado. Para ello, he traído este pequeño video que les quiero compartir. Denme un segundo. Me dicen si están viendo la pantalla y si escuchan. Sí, señor. Gracias. Hasta este punto, retomando nuevamente con ustedes, quisiera preguntarles, ¿qué creen ustedes que indica esto que acaba de pasar en este fragmento de video un poco viejito, un poco trajinado, pero qué creen ustedes que nos estaría diciendo este Hola a video? todos, el día de hoy vamos a resumir el libro Hábitos Denme un Atómicos segundo, por favor. de James Clear. Acompáñenme. Me dejan saber cuáles son las opiniones de ustedes, por favor, con respecto a ese video. Si alguien quiere participar, levantar la mano, si alguien me quiere decir exactamente qué creen que pasó ahí. Y estamos hablando, enciendo cámara nuevamente, estamos hablando de la percepción de la comunicación. Y si estamos hablando de la percepción de la comunicación, de las formas como nosotros entendemos lo que percibimos, ¿qué creen ustedes que ocurrió en ese pequeño fragmento? ¿Quién me dice algo? Nadie, están tímidos. Vamos a hacer algo
democrático, pues, algo cortico. Y es, hoy estamos a 16, 1 y 6 según la lista. Entonces 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doris Martínez, Doris. Déjanos Por saber aquí cuál te es tu pide opinión. un aprendiz Catherine en el chat que si lo puedes volver a colocar. Con mucho gusto. Lo voy a poner nuevamente. Denme un segundo. Gracias, profe. Denme un segundo, lo cojo del enlace. ¿Alguien me quiere decir, antes de repetirlo, qué vieron? Lo cojo nuevamente del enlace y me gustaría escuchar opinión de alguien. Puedo habilitar perfectamente el micrófono y decirme. ¿Por qué tan tímidos? Pero me dicen si lo están viendo. Voy a compartir nuevamente pantalla. Lo voy a poner y seguramente esta es la vencida. Pregunta. Si ya lo vieron, el compañero que quería que lo repitiéramos, ahora sí, ¿qué percepción nos da ese pequeño fragmento de video? Que es muy inclusive con respecto a lo que nosotros estamos hablando actualmente. Es decir, la forma como nosotros percibimos los mensajes para poder delimitar cuál va a ser la dirección que vamos a utilizar con respecto a ejecutar un proyecto multimedia de un cliente. ¿Quién quiere participar? Habíamos dicho que teníamos por aquí, Doris fue la ganadora nuestra hoy. Doris Martínez. Hola, profe. Hola, profe. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Bueno, pues según lo que se ve en el video o lo que yo pude percatar es que el señor que ayudó, al final de cuentas no ayudó, sino que cometió un error. No creo que el señor haya querido tirar el carro por el abismo, ¿no? Sino que él pensó que eso es lo que él quería hacer. Estaba empujar el carro o ayudarlo a empujar para que se cayera por el abismo. O sea que primero teníamos que tener una buena escucha o escuchar a nuestro cliente o ir un poquito más allá de lo que el señor necesita sin tratar de cometer errores. Saber interpretar. Muy bien, muchísimas gracias, Catherine. Buenas noches, ¿me escuchan? Claro que sí, muchísimas gracias, te estamos escuchando. Bueno, lo que yo vi en el video, lo que puedo interpretar es, si de pronto era un comercial para vender algo o no sé, no pude interpretar el comercial de qué era,
porque no tenía como una buena comunicación o no sé, como que el tema no estaba muy definido, las imágenes, no sé, algo así. No sé si me explico bien. Sí, Caterine, muchísimas gracias. Básicamente, ¿qué nos está expresando este video? Este video lo que nos está expresando a nosotros es algo muy sencillo, es la forma como está percibiendo en el lenguaje no verbal del señor que está haciendo un estiramiento en su vehículo, un vehículo convertible deportivo al lado de un abismo, y lo que él quiere simplemente es estirar, pero alguien que viene metido en su mundo, escuchando musiquita muy amable, muy gentilmente, llega al lado del señor y como ve que está empujando el carro, se baja para ayudárselo a tirar por el barranco. Eso al final hasta se escucha un pito por allá, el hombre se despide muy cordialmente. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente es, el hombre está siendo amable, obrando en lo incorrecto. ¿Y cómo se aplica para nosotros como tecnólogos multimedia? Que podemos manejar muy bien el software, podemos manejar muy bien las aplicaciones, podemos tener claridad de cómo operar los diferentes programas que necesitemos, sean de diseño, de edición de video, sea de lo que quiera que sea, pero si no tenemos una claridad de cuál es el lenguaje que el cliente, en este caso, si vamos a ejecutar un target o un buyer persona de alguien, el cliente, cuál es la necesidad que él tiene para saberla interpretar, vamos a estar fuera de contexto, fuera de contexto. Y esa falta de percepción o de lectura no es informal, es simple y llanamente saber entender cómo yo analizo las necesidades del cliente. Entonces, en esa primera parte, están viendo la pantalla, ¿cierto? En esa primera parte donde dice reconocer el contenido del proyecto, para conocer el lenguaje visual, yo tengo que saber cuál es ese contenido de mi proyecto para poder entender cómo lo voy a plasmar. Claramente me lo dice el lenguaje visual y las herramientas tecnológicas que permitan llevar a cabo un proyecto multimedia. En esta segunda parte, mire lo que dice, identificando las necesidades de los usuarios que lo usarán para definir el alcance de este. Es decir, evidentemente nosotros podemos decir que tenemos que llegar a ese cliente, saber muy bien cuáles son sus necesidades para poder proceder. Y eso me lleva a compartirles otro pequeño fragmento. Lo primero que les digo es, me excuso con ustedes porque estos videos que estaba tomando son videos viejitos, muy viejitos, que dan un poquitico cuenta de la edad mía también. Y esta segundo, espero que lo puedan percibir bien para que hablemos de esa segunda parte, y es el cliente. ¿Cómo logro yo entender cuál es la necesidad del cliente para poder saber en qué dirección me voy a mover? Y aquí viene este video. Es este. Denme un segundo, por favor. Salimos de este. Ah, fue que lo cerré. Dejo de compartir acá un segundo. Y ya les muestro el siguiente video, que de una u otra forma, seguramente acá sé que hay personas de diferentes edades y a algunos les habrá tocado esa campaña. Fue una campaña de hace algunos años atrás y era de Manzana Postobón. ¿Alguien de acá recuerda una campaña que realizó Manzana Postobón en una piscina? ¿Alguien de pronto tiene recuerdo de ese comercial? Un comercial de televisión. Lo voy a compartir acá, pero me gustaría saber si alguien tuvo la oportunidad de conocer este comercial. Se los voy a compartir con audio. Es muy cortico. Les rogaría el favor de que lo puedan, se concentren un poquitico viéndolo para que no lo tengamos que repetir y poder avanzar. ¿Listo? Manzana Postobón.
Lo que ustedes ven en esa parte, así como rosada, como esa bruma de color, es una piscina. ¿Lograron verlo? La pregunta entonces que les hago en este instante es, ¿qué creen que ese comercial tuvo como resultado en ese entonces? Estamos hablando de unos 35 años aproximadamente. Ese comercial lo que buscaba en ese momento era posicionar una de las gaseosas, quizás en ese momento con mayor demanda, pero que debían dar era una estocada final comercial. Y lo que hicieron fue contratar a un experto que hiciera una lectura de lo que al cliente le gustaría, pero para su desafortunada labor fue todo un fiasco y ocurrió todo lo contrario. Con ese comercial, lo que hizo Manzana Postobón fue bajar sus ventas. Ahora, les quiero preguntar, ¿qué creen ustedes que pasó? Además, un poco más allá de lo mal, de lo que se ve técnicamente mal en el video, pero es por los años también, son dos personas que están tomando manzana postobón, en el fondo hacen un fundido entrelazado entre las dos personas que están tomando y una piscina con alguien nadando en esa piscina. ¿Qué creen ustedes que pasó? Alguien que me quiera decir por qué fue un fiasco rotundo ese comercial. ¿Y por qué se perdió plata? ¿Por qué se perdió tantas posibilidades comerciales para la empresa en ese momento, en un producto que en ese instante casi que estaba trabajando fuertemente con competir con las sodas oscuras, Coca-Cola y Pepsi? Si alguien levantó la mano. Alejo. Habilita micrófono tranquilo y te escuchamos. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches. Profe, ven, mira, lo que pasa es que en torno a lo que hablamos ahora del tema de los clientes, yo creo que faltó una recopilación de información como más profunda, ¿cierto? En torno a la campaña que se estaba viendo en ese momento, que se estaba desarrollando. Y lo que transmite el video, pues realmente más para esa época, hacer una campaña en una piscina, que sabemos que las piscinas no son higiénicas, pues en su mayoría no es que sea muy viable. Entonces yo creería que primeramente pues el tema de la información, ¿cierto? Que no se profundizó bastante, no se hizo como una lectura al cliente o al entorno, al mercado al cual se estaba dirigiendo la campaña. Y el tema de que impacta más en la piscina, porque uno entra y piensa que pues una piscina llena de azúcar, porque pues realmente la manzana es azúcar, entonces queda como que no transmite nada, ¿cierto? Preferiblemente uno se imagina, hey, ¿por qué no lo hicieron en un arroyo o en, qué sé yo, en otro tipo de líquido que sí genere como sensación, ¿cierto? Lo veo de esa manera. Muy acertado, Alejo, te agradezco mucho tu opinión y tu participación porque es evidentemente eso lo que ocurrió. A nadie le refresca meterse en un empegotamiento tremendo de una piscina llena de manzana postobón, ¿cierto? Uno sumergirse en la frescura de algo rosado, pues eso no era para nada coherente con la lectura de lo que estaban buscando para satisfacer la necesidad de un cliente que en ese momento lo que quería era, si se requiere una manzana postobón, pues entonces trabaja en el tema evidentemente de la sed. ¿Qué tal si esa lectura hubiese sido a nivel de solución o de propuesta, más bien en un desierto, más bien en medio de un calor, más bien sacar una manzana de una cubeta de hielo, algo diferente? Pero entonces este es un ejemplo más de lo desafortunado que pueden llegar a ser las ideas si no tiene una lectura, un análisis precisamente enfocado a la necesidad del cliente, que en este caso puede ser de producto, de servicio, de lo que ustedes quieran que sean. Alejo, muchísimas gracias. Muy buena percepción la tuya. Y de eso se trata esto, de hacer lecturas poniéndome en el lugar del cliente. Cuando yo me pongo en el lugar del cliente, pues evidentemente me voy a dar cuenta si lo que está ocurriendo es de buena forma y de buen recaudo para ese cliente. Entonces nos dice, identificando las necesidades de los usuarios, que lo usarán para definir el alcance de este.
Asimismo, construir instrumentos de recolección de la información anterior con el objeto de obtener resultados precisos y elaborar un informe. Esto es casi que un símil con las etapas de lo que es la producción audiovisual, ¿cierto? Cuando nosotros estamos hablando de lo que es la preproducción, luego posterior a ello una producción, luego una postproducción y finalmente una divulgación o una comercialización, que sería un cuarto ítem que normalmente la gente piensa que son 3 etapas, pre, pro y post. En una pre yo tengo todo un proceso de investigación donde estoy obviamente adentrándome en qué es lo que puedo buscar para saber qué puedo encontrar, para mirar cómo lo puedo trabajar. Un proceso de producción que ya vamos al campo, vamos a trabajar puntualmente en lo que nosotros estamos laborando, y ya luego un proceso de postproducción es con todo lo que ya obtuvimos, tanto de una previa investigación, con todo el proceso de rastreo, de muestreo de todo este cuento. Ahora sí vamos entonces a empalmar y sacar un producto final que tenga evidentemente como condición dar solución a la necesidad. Que ojo, aquí es importante y se los quiero resaltar. Es posible casi siempre que el cliente no tenga ni siquiera idea de qué es lo que necesita. Es muy posible. Y somos nosotros los llamados a construir, no solamente, como ha dicho, el tema comercial y el mercadeo y el marketing, crear la necesidad, sino sacar de ese oscurantismo lo que es precisamente eso que nosotros necesitamos, proporcionarle, después de una previa, de un previo análisis, una muy buena investigación, a ese cliente por qué está fallando o cómo podría mejorar en algo que seguramente no tenga ni siquiera idea. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno, perfecto. Voy a apagar cámara y continúo con diapositiva. Entonces entramos al cronograma de actividad de aprendizaje, ¿cierto? Este cronograma ustedes también lo tienen, obviamente, en sus plataformas. Tenemos una actividad de proyecto donde nos dice definir los requerimientos del proyecto, teniendo en cuenta los objetivos del cliente y las necesidades del usuario, evidentemente. Actividad de aprendizaje es realizar una presentación de la propuesta para el cliente y los usuarios del proyecto. Luego empezamos acá con resultados de aprendizaje, establecer los requisitos del proyecto multimedia con base en las especificaciones del público objetivo y las necesidades del cliente. Público objetivo, claro, un servicio, producto o como quiera que lo llamemos, no es para todo el mundo. Siempre tenemos que identificar quiénes son los clientes de esos productos o de esos servicios, ¿cierto? Y cada uno de ustedes puede ser perfectamente un ejemplo. A ustedes no les gusta todo lo que les ofrecen, pero seguramente hay cosas que ni les ofrecen que cada uno de nosotros buscamos obtener. Y eso parte precisamente de ese muy buen análisis de lo que es mi cliente, de lo que es la necesidad y de la que es la proyección que yo tengo que complementar. Acá venimos a la parte de evidencias. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Vamos a ocultar esto acá. En la evidencia tenemos una primera, reconocer infraestructura tecnológica del hardware, software, comunicaciones. Esta es calificable. Nosotros tenemos, si se dan cuenta, miren la fecha, hasta el 2 de marzo. Desde ya tenemos muy buen tiempo. Tenemos muy buen tiempo para poder abastecer esta primera evidencia. Tenemos una segunda, instrumentos de recolección. Miren acá lo que tiene que ver con los instrumentos de recolección y los informes de los requisitos técnicos del proyecto. Esta tenemos una semanita larga más. Igual, si se dan cuenta acá, esto va desde el 12 hasta el 30 de marzo. Pero entonces, profe, la pregunta es, ¿y cómo es posible que tenemos solamente hasta el 9? No, esto tiene evidencias con entregas tardías. No hay ningún inconveniente. Hay personas que se les presentan algunos inconvenientes y sabemos de ello. No hay ningún problema. Saben que nosotros estamos en espacios sincrónicos también con ustedes los días de clase 1 hora antes, en donde podemos resolver las dudas que ustedes bien puedan tener. Entonces, miren que el tiempo... Señora.
Profe, perdón, tenemos a la estudiante Kenia con una duda en el chat. Profe, muchísimas gracias. Termino esta partecita y ya voy con Kenia. Profe, muchas gracias. Entonces, hasta este punto, venga, yo me paso acá. Kenia, si quieres habilitas el micrófono y nos preguntas antes de pasar a la otra diapositiva. Buenas noches, pues realmente no era ninguna duda. En este caso, pues en relación al video de la gaseosa, me parecía que el mensaje que intentaron transmitir realmente no era claro para el público, ¿sí? Entonces, pues en ese sentido, pues falló el elemento de la comunicación. Sí, Evidentemente, digamos, Kenia. teniendo en cuenta, digamos, esas otras cosas que ya estamos viendo en la otra, pues con la otra profe. Eso era todo. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias por tu participación, Kenia. Y sí, evidentemente, a eso es a lo que llegamos. Si nosotros no tenemos claridad sobre el cliente, imagínate hasta qué punto podemos realmente, entonces, así sepamos manejar las herramientas, los software y todo lo que tenga que ver con los procesos de diseño, de ilustración, de todo el proceso de construcción de una pieza o de un brief. Ahí, digo yo, por más que lo sepamos manejar, si no tenemos claridad y contexto en una estructura narrativa para poder comunicar, evidentemente podremos estar equivocándonos con el cliente. Entonces, hasta acá en este cronograma, ya les voy a hacer ahorita un recorrido de dónde podemos nosotros encontrar el material. Miren el detalle de la actividad de aprendizaje. Esta actividad se centrará en identificar las herramientas de desarrollo para el proyecto de acuerdo con el sistema de navegación y documentos del diseño, además de las necesidades del cliente a partir de la información recopilada durante la concertación. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y el análisis del material de formación de los componentes formativos. Si se dan cuenta, acá ya estamos sugiriendo una alianza en grupos, es decir, que ustedes ya empiecen a identificar en estos momentos, en sala no sé cuántos somos, podrían ser más o menos como 4 o 5 grupos de a 4 personas, aproximadamente 4 o 5 personas, en donde empecemos a mirar cada una de estas actividades. Hay una que es de carácter individual, que es un estilo de cuestionario, y hay 2 que son colaborativas, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, que los grupos los construyan ustedes mismos, habría una primera actividad que evidentemente la voy a tener en cuenta y es la que vamos a realizar la próxima clase como una construcción de reflexión, en donde hago una sugerencia para que ustedes puedan realizar la misma dando un poquitico más de lo que normalmente estamos dando, que no sea una respuesta de 3 preguntas en un Word, sino que le pongamos un poquitico más de cariño, de gusto, de comunicación entre ustedes y que podamos elaborar esas 3 preguntas que aunque parecieran muy simples, ya las vamos a ver, en realidad tienen un contexto diferente. Esos grupos los van a armar ustedes mismos para que ya vamos mirando un poquitico acerca de ello. Les voy a compartir entonces la ruta. Cuando ustedes entran a su plataforma, se vienen acá de lo que tiene que ver con contenido del curso, se van a proyecto, luego de proyecto buscan actividad de la fase 1. Fase 1, actividad de proyecto 1, material de formación. Y aquí ya entran estos 2 puntos que son los que básicamente nos están hablando de esta primera fase. ¿Qué es lo que tenemos que leer? Conceptualización del desarrollo multimedia y web y la recolección de información del proyecto. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿y cómo hacemos nosotros para entrar allí? Permítanme, vamos a entrar a territorio. Vamos a ver si me deja o ya caducó. Denme un segundo. Entramos. Entonces nos venimos acá, ¿cierto? Contenido del curso.
Cuando entramos a contenido del curso, nos vamos a ir a proyecto. Cuando estamos en proyecto, vamos a buscar fase 1, que es en la fase en la que nosotros estamos. Entramos a la fase 1 y aquí tenemos actividad de proyecto número 1. Tenemos material de formación. Nos vamos al material de formación y si recuerdan, yo estoy compartiendo, ¿cierto que estoy compartiendo? ¿Me están viendo la pantalla? Sí, señor, sí, señor. Perfecto, gracias. Si recuerdan, miren que en esta diapositiva teníamos conceptualización de desarrollo multimedia y web y teníamos recolección de información del proyecto. Entonces, cuando estamos en este cuento, miren, nos vamos a la parte, acá hay mucha información que evidentemente va a ser importantísima para que ustedes vayan entendiendo la claridad y la estructura de lo que nosotros necesitamos para poder elaborar la conceptualización del proyecto. Pero entonces acá viene, conceptualización del desarrollo multimedia y web, son los dos últimos, que ahí estaban señaladitos. Le damos un clic y si ustedes se dan cuenta, acá, miren, clic para acceder al recurso educativo. Está absolutamente claro. Miren acá todo el desarrollo de contenidos. Introducción, multimedia, herramientas para el diseño. Entonces vámonos, por ejemplo, a ver el contenido de la introducción. Entonces, cuando ya empezamos a ver en este espacio, miren, sale hasta un video y de ahí para allá una cantidad de información. Lo primero, entender, estamos estudiando y estamos, como decían en Da Vivienda, que no nos vaya a pasar que estamos en el lugar equivocado. Es decir, ¿de qué va la multimedia? ¿Qué es un proceso multimedial? ¿Qué es un proyecto que intervenga la multimedia? Y entonces ahí nosotros, evidentemente, tenemos que sacarle el ratico para tener claridad de qué me están hablando. Entonces, cuando hablan de multimedia, pues descompongamos un poquitico y analicémoslo bajo parámetros de lógica. Múltiples medios. Y entonces, si están hablando de múltiples medios, les pregunto, ¿a qué se refieren entonces? ¿Qué creen ustedes que converge en una multimedia para ustedes como tecnólogos en multimedia y web? ¿Qué sería ese tema de la multimedia? ¿Qué estaría interviniendo en un proceso multimedial? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna opinión? La multimedia, profe, buenas noches. Buenas noches, Dani. Se refería, lo entiendo yo así como audio y video y plasmarlo en una forma gráfica para comunicarle a las personas alguna idea, promocionar sobre algún producto o sobre algún servicio. ¿Pregunta o afirmación? Es como una afirmación, según bueno, entiendo. Listo. Sí, Dani, claro, en parte es precisamente lo que nos estás diciendo. Y la multimedia lo que habla es, sí, ese concatenar audio, texto, imagen, gráfica, sonido, en un proceso de un servicio, todo bajo parámetros de un compendio general. Entonces, muy bien, gracias, Dani. ¿Qué es lo que empezamos a mirar acá? Miren, y tienen ustedes cada uno de esos procesos para informarse acá. Texto, gráficos, imágenes, animación, video, sonido. Todo esto, casi que como dicen por ahí comercialmente, el combo presto 1 o 2 o 3, que si usted lleva la hamburguesa puede agrandar las papas y la gaseosa. Eso es lo que nos dice la multimedia. La multimedia hay una infinidad de posibilidades a su disposición para que empecemos a construir grandes piezas que sirvan en dirección de un proyecto absolutamente coherente y necesario. Y punto, necesario. Listo. Miren esto. Está la parte de gráficos, imágenes, la animación. Todo este proceso es el que nos va a permitir entender y es un proceso de lectura que debe de partir evidentemente de ustedes, que se puedan organizar, que manejen sus tiempos. Para esto es muy importante y justo con lo que estamos viendo de las actividades, que ustedes tengan un tablerito, un blogcito de notas, una agenda donde vayan poniendo fechas de hasta qué punto tenemos plazos, pero que no sea a las carreras que terminemos haciendo todo. Ahorita al final hablar un poquitico de el por qué hacer las cosas a las carreras termina siendo perjudicial para la salud, tanto como el tabaco y el licor. Miren esto. Acá ustedes van explorando, van recorriendo absolutamente todo, hablan de las herramientas para el diseño y el desarrollo multimedia, entonces ya empezamos a ver que ya convergen unos software especiales
en donde seguramente nos vamos a adentrar, cada uno de los tutores desde sus experticias y fortalezas. Por el lado mío, muy de audiovisual, muy de edición de video. La profe seguramente nos va a complementar muy bien en todo lo que tiene que ver con toda esa comunicación gráfica y de campaña, editorial, todo ese cuento. Y ahí nos vamos armando unos procesos bien interesantes para sacar de cada una de las experticias de nosotros lo mejor al servicio de ustedes. Entonces, miren, estamos hablando de unos software especiales que la idea es, muchos han preguntado acerca de cuál es el tema que antes había con respecto a los licenciamientos de los programas con el SENA. Todavía están en diálogos para quienes además me lo preguntaron por privado. Están precisamente en negociaciones de esos para saber si a través del correo pueden nuevamente retornar a eso o cómo se puede hacer. Miren, acá siguen recorriendo. Está ya la parte de internet y ahí nos vamos yendo. O sea, es clave que ustedes se familiaricen muy bien con la plataforma y sobre todo con respecto a esta primera fase, que tengan claridad de dónde pueden ustedes encontrar cada uno de los sustentos teóricos para que esa práctica efectiva sea correcta, ¿listo? Y que cada uno empiece a ver. Hay videos, hay texto, sigo bajando sitios web y tiene todo su proceso. Nos venimos acá, página web, miren que está supremamente completo. Y esa es la primera, ¿cierto? Miren que estamos ahí en ese proceso. ¿Qué es conceptualización? Recolección. O la que habíamos visto era recolección. No, era conceptualización. Y en recolección tenemos introducción, investigación y recolección de la información y definición del proyecto. Es decir, nos hacen un acompañamiento ya con lo que tiene que ver precisamente con ese análisis de las necesidades y requerimientos del cliente. Entonces aquí ya empezamos a ver cuáles son esas estrategias. Hay un video, evidentemente. La gran mayoría son corticos, son claves, pero son absolutamente efectivos con respecto a las necesidades que necesitamos nosotros, valga la redundancia, plantear para poder dar como solución. Investigación y recolección de la información. Es importante que ustedes tengan, obviamente, Word en sus PCs o en sus dispositivos, Word, Excel, para empezar ya luego a hacer como esos acompañamientos de muestreo y de rastreo de información, tener evidentemente cada uno de esos software y ahí nos vamos a ir yendo. Y miren acá, ya nos explican qué es un proyecto, tipos de proyecto, es decir, cómo nosotros nos podemos adelantar en eso, si un proyecto tecnológico, productivo, público, social, y siempre ha ocurrido exactamente lo mismo. Pasa exactamente igual, por ejemplo, en el campo audiovisual. Es decir, hay un cliente que sabemos que tiene un requerimiento, pero no sabe cómo abordar eso, y somos nosotros entonces los llamados a hacer, previo a una investigación, la claridad de por dónde deberíamos abordar, siempre buscando que el beneficio, en fin de cuentas, sea sobre el cliente del cliente. Y ahí ya nosotros entendemos cuál es ese proceso al servicio de una misma causa, y es poder potencializar lo mejor de ese producto y o servicio. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y ya vamos a entrar en la fase final. Miren acá, si nos damos cuenta entonces las evidencias de aprendizaje. La primera es una evidencia de reflexión inicial. La clase nuestra no es el próximo 22, sino que creo que es 23, ¿cierto? Si alguien tiene a la mano un calendario, venga, yo me salgo acá y me fijo. Nosotros tenemos, nuestra próxima clase es el 23. Así es, muchísimas gracias. Entonces, precisamente, ya sabemos que esta primera actividad, que la idea es, se sugiere, la hagamos en grupo, ustedes escogen los grupos, y la idea es interactuar. Esta tecnología
Y en realidad, el común denominador de las formaciones que tienen que ver de manera transversal con la comunicación, como lo es esta tecnología, requiere de mucha interacción, requiere de mucho diálogo, requiere de mucha conversación, requiere de mucho compartir la percepción de los compañeros, saber cómo él lo está viendo, cómo yo lo puedo ver y llegar a un punto neutral en donde podamos sacar y retroalimentarnos y sacar temas interesantes de lo que estamos escuchando, pero también de lo que yo puedo aportar. Si nos vamos precisamente a esta partecita de territorio, denme un segundo, por favor. Miren acá, guía de aprendizaje. Acá tenemos en la guía de aprendizaje 1, vamos a abrirla. Y si ustedes se dan cuenta, vamos bajando y nos hablan de una primera actividad, que esa primera actividad está acá. Tiene estas 3 preguntas. ¿Qué es un proyecto? ¿Cuál ha sido el proyecto más importante que ha llevado a cabo en su vida? Pero entonces ustedes me preguntarán, ¿pero es individual o es grupal? Es grupal, pero acá a través de una presentación ustedes pueden hacer una selección. Si son 4 o 5 compañeros, entonces la pregunta es, de todo, de lo que se está dialogando, de lo que se está hablando, pues entonces, ¿cuál sería ese proyecto que es trascendental? ¿Cuál ha sido ese proyecto que lo marcó y el por qué? Eso parte de una muy buena conversación entre ustedes mismos. Entonces, venimos acá y nos dice qué es un proyecto, cuál ha sido el proyecto más importante que ha llevado a cabo en su vida, y todo proyecto debe tener un objetivo. Parecieran preguntas muy simples, pero si se dan cuenta, tiene un contexto muy profundo. Es decir, ¿cuál es el objetivo de un proyecto? ¿Sabemos eso? ¿Para qué un proyecto requiere tener una participación inclusive para la vida? A nivel laboral, a nivel conceptual, a nivel académico. ¿Por qué? Entonces, cuando empezamos a entrar en ese proceso y empezamos a dialogar y empezamos a conversar y empezamos a descubrir otras historias que tienen otros compañeros y que posiblemente yo esa no la tenía, pero que esa experiencia también me retroalimenta a mí y nos sirve para la actividad, bienvenido sea. Esa actividad es calificable en clase, pero no calificable, sino que ahí voy a tener como una especie de bonificación. ¿Bonificación en qué sentido? En este. Miren que se viene esta primera de reflexión. Acá hay una que es individual, tenemos las fechas, pero vienen unas colaborativas. Seguramente en esas actividades colaborativas, ustedes se podrán dar cuenta que hay buen tiempo, pero que en algunas quizás pueda yo flaquear en algunos de mis conceptos por tiempo, porque no fue suficientemente claro, gracias a que no pude tener una muy buena lectura del material de estudio, entonces me perdí un poco. Ahí entonces la invitación es, si hay quizás un proceso un poco menor en calificación, esta primera actividad, que es esta, nos va a bonificar y nos va a bonificar para poder quizás complementar esta o complementar esta en temas de calificación. Pero acá hago una pequeña pausa también y lo dejo a manera de reflexión. Quizás una nota puede dar cuenta de cómo estoy yo llevando mi proceso, pero una nota realmente no es importante. Lo más importante es ustedes tener la claridad de que no por entregar una actividad, sino para sus vidas, para su conocimiento y para lo que ustedes requieren para luego aplicar en sus conocimientos previos o en sus vidas laborales o en sus emprendimientos o en lo que quiera que ustedes puedan adelantar, hayan aprendido. A nadie le han preguntado, seguramente en una convocatoria laboral, dígame, ¿qué notas sacó usted en el tercer trimestre de web y multimedia? A nadie le preguntan eso. A nadie le preguntaron cuando lo fueron a contratar, para quienes están trabajando ya, cuánto había sacado en el cuarto parcial del segundo semestre, del primer trimestre. A nadie le preguntan eso. Pero a uno sí le dicen, y especialmente a ustedes, muéstreme usted qué sabe hacer. Muéstreme cuál es su Behance, muéstreme cuál es su portafolio, muéstreme cuáles son sus proyectos. Y ahí hay un pequeño error que siempre ha existido a nivel académico, y es, siempre pensamos que nos graduamos, pero no tenemos experiencia. Y me están pidiendo en la empresa experiencia.
Pero resulta que el SENA lo que nos dice es, nos vamos a formar para el trabajo. Entonces, si nos estamos formando para el trabajo, pero salimos y no tenemos experiencia, un caso hipotético, no tenemos experiencia, no hemos trabajado en nada, sería nuestro primer empleo. ¿Quién dijo que todos los trabajos que ustedes están realizando al interior de los trimestres, en los diferentes procesos, no hace parte de su experiencia? Por eso es que ahí yo les dejo una gran reflexión para que ustedes sepan que en realidad acá lo que estamos haciendo es trabajando por el futuro que cada uno de ustedes quiere mejorar. Y es que ese proceso académico, esa pequeña actividad que parece muy simple, la hagamos con todas las de la ley, la hagamos a conciencia, la hagamos entendiendo que es un proceso colaborativo, porque a partir de allí lo que vamos a hacer es precisamente mejorar mi experiencia, mejorar mi conocimiento, que luego lo voy a aplicar. Y el conocimiento hace diferencia, definitivamente. El conocimiento te permite poder escalar otros lugares y otros estadios sociales. Entonces, ahí la recomendación es, hagamos de cada actividad, por simple y sencilla que parezca, la mejor actividad. Hagan la conciencia para que lo entiendan. Y a partir de ahí vamos construyendo este proceso magnífico para ustedes hasta llegar a sus objetivos finales, que es precisamente poder complementar conocimientos previos y aplicar los que vienen. Vamos entonces acá. Tenemos, miren las fechas, tenemos para el 2 de marzo, para el 2 de marzo, para el 9 de marzo. Ya les había dicho que se puede extender, es decir, con entregas tardías se tiene, pero tenemos buen tiempo. Y como tenemos buen tiempo, entonces acá les quiero comentar lo siguiente. ¿De qué forma nosotros vamos a empezar a tomar claridad y conciencia de cómo nos vamos a repartir el trabajo? Y ahí es donde yo digo, repartir, o cómo nos vamos a encontrar para que podamos trabajar conjuntamente. Porque cuando normalmente nos repartimos la realización del sancocho, usted pela las papas, pero usted hace el guiso, pero usted pela la zanahoria, eso es una revoltura que nos termina sabiendo muy maluco. Por eso es que cuando dicen las mamás y quienes cocinan o cocinamos, muchas manos meten en el arroz, se nos vinagra. Así mismo pasa acá. El tema no es a Juan le tocó esto, a Karen esto, a Diana esto y a Sofía esto, no. A nosotros nos tocó esto, y si nos tocó esto, ¿a qué hora nos encontramos? Pero es que el horario mío laboral es muy complejo. Dificultades hemos tenido todos. Pero quien algo ha de querer, algo le ha de costar. Y eso, que es poderme reunir y poder compaginar con los compañeros un espacio, 24 horas al día. 24 horas tiene un día. No podremos cuadrar un espacio donde podamos evidentemente reunirnos. Y ahí ya sí decir, ¿qué tiene usted? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tenemos? Y vamos a compilar absolutamente toda la información tuya, y 4 o 5 personas entendimos lo de todos. Y ahí empieza el proceso, evidentemente, a tomar forma. Por eso es que siempre he dicho y hago esa invitación y la dejo abierta. ¿Qué le toca a usted? No. ¿Qué nos toca? ¿Y cómo lo vamos a trabajar? En ese orden de ideas les quiero hacer una reflexión de esta partecita. Resulta que, y se los hablaba en un principio, ¿cómo voy a trabajar yo el tiempo? ¿Cómo me voy a organizar? Y aquí hay dos formas y se los quiero compartir antes de concluir. ¿Cómo se ve la vida? Marian Rojas Estapé, una psicóloga, psiquiatra española, muy buena, por cierto, se la recomiendo, habla de dos formas de ver la vida. La una es estando permanentemente en un estado de alerta, en un estado de miedo, en un estado de incertidumbre y de tensión, como dirían por ahí. ¿Quién no ha tenido, enciendo cámara, quién no ha tenido sustos, incertidumbres, tensión, estrés en la vida? Claro. Pero la segunda es entender que la vida como tal es un proyecto. ¿Cuál es su proyecto de vida?
cómo usted se está mentalizando para entender que si me caigo me levanto, que si ya tengo unas tareas específicas con unos tiempos establecidos, cómo me voy a organizar. Y cómo me voy a organizar para que finalmente no termine yo intoxicándome de cortisol, que es lo que produce el estrés, porque resulta que tenía 25 días, 20 días para hacer la actividad, las actividades, pero solamente la semanita antes empiezo a, ay, ¿verdad que? Y entonces ya ese acelere me va generando esa intoxicación. Y eso es lo que hoy por hoy se conoce como el estrés, ¿cierto? Entonces, dos grandes enfermedades, depresión y ansiedad. Depresión, estoy pensando lo que pudo ser y no fue. Y ansiedad, lo que debería ser y no sé si va a pasar. Entonces, a partir de ese punto, nos hablan del presente. Vivamos el presente, como lo dice la palabra, un presente, un regalo. ¿Eso qué quiere decir? Organicémonos, organicen sus tiempos, organicen sus agendas, anoten en un tablerito qué tenemos que hacer, cómo nos vamos a reunir. Se dice que tenemos que salir como de esa, de una u otra forma, lo que más nos tensiona, lo que más nos acelera es no ser organizados, no ser ordenados, porque dejamos postergar las cosas, procrastinamos. Y entonces ahí lo que podría hacer hoy, no lo dejo para mañana, como está de bueno Rigo, es que Rigo está más bacano. No, y mañana hay partido de no sé quiéncitos. Y luego, no, pero es que ya llegó el fin de semana. Y entonces en ese orden de ideas vamos postergando y postergando y postergando, pero hay deberes por cumplir. Y esos deberes luego se convierten en un tormento. Y la idea es que ustedes disfruten, evidentemente, ese proceso. En ese orden de ideas, algunas reflexiones finales. Una es, y entonces ya sabemos que hay dos formas de ver la vida, habrán muchas más, pero dos que nos propone ella. Una de ellas es entonces en estado de alerta y de confusión, pero la otra es entendiendo proyecto de vida. Y para eso ya una fórmula, por cierto, hasta muy, muy interesante, de 3 elementos. Ella habla de las matemáticas y la psicología que muchas veces como que como que se repelen, pero dice, y llega la oportunidad en donde evidentemente pueden juntarse y es esta. 3 elementos para buscar la solución a ese proyecto de vida, que aplica no solamente para la formación de ustedes en el SENA, sino para la vida en general. Lo pueden ensayar y se van a dar cuenta que dan muy buenos resultados. Una es, entonces, tengamos conocimientos, más voluntad, más proyecto de vida. Si yo tengo conocimiento, si yo me preparo, si yo leo mis guías, si yo leo el material, evidentemente, acompañado de una voluntad, es que lo quiero hacer porque me quiero preparar, porque quiero cumplir, porque quiero aprender, eso hace parte de un proyecto de vida. Y entonces el proyecto de vida es, quiero superar todas las expectativas que tengo yo actualmente con respecto a lo que va a ser el complemento de mi vida laboral, por ejemplo, o la incursión inicial de mi vida laboral. Y dice María, que todo esto se multiplica, y es donde entra el aspecto matemático, con pasión. Si ustedes a cada cosa que hagan en la vida le ponen conocimiento, voluntad, proyecto de vida y lo multiplican por pasión, es un éxito. Es un éxito. Se dice que la gran mayoría de las cosas que nosotros pensamos, un 90%, lo que la mente tiene como temores, nunca ocurren. Hasta el 90% de las cosas a las que nosotros le tenemos susto, ¿será que entonces no voy a ser bueno para multimedia? ¿Será que esto es muy complicado? ¿Será que sí seré capaz de hacer las actividades? ¿Sí podré entonces trabajar en grupo sabiendo que estoy trabajando y cumplo un horario? La gran mayoría, dice, en un 90% de esas cosas a las que yo le temo, nunca ocurren. Nunca ocurren. Y lo grave es que tanto la mente como el cuerpo no diferencian la realidad de la ficción. Entonces, si usted piensa, me van a atracar, o lo ponemos en pregunta, ¿será que me atracan? La mente ya no está pensando y reflexionando, ¿será que me atracan? No, la mente dice, me van a atracar. Y ando en una zozobra constante. Esa es la invitación que ella hace y ella dice, hagamos caso de lo que, por ejemplo, decía Luis Pasteur. Y es,
Eso fue una frase que cogió mucho auge precisamente en la medicina, pero que aplica para todo. La suerte favorece a las mentes preparadas. La suerte favorece a las mentes preparadas. Y muchas veces piensan, como es de buenas, no, como se preparó. Pero es que Messi se la gana toda. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que trabajar para ser Messi? O un profesional, el mejor de los que ustedes tengan como referencia en los campos que ustedes sueñan estar o que ya están viviendo. ¿Cómo? Evidentemente preparándose, trabajando, trasnochando y haciendo una cosita que es mágica, postergando las gratificaciones. Cuando uno aprende a postergar las gratificaciones, es decir, primero estudio y luego salgo, primero hago mis deberes y luego ya me puedo entonces relajar un poquitico. Cuando yo aprendo a postergar, voy por un excelente camino. Para terminar, una persona con voluntad se dice que puede llegar mucho más lejos que una persona inteligente. Y es lo que pasa mucho con los orientales, que puede que no sean los más inteligentes, pero la disciplina que tienen hacen que lleven leguas, evidentemente, en muchos campos sociales. Entonces, paso a este punto final. Ya tenemos acá las fechas. Aumento acá. Como conclusiones, se propone tener, pues, evidentemente, su agenda o los recordatorios donde ustedes puedan tener claridad de cuáles son los deberes míos a tiempo, para que luego no estemos intoxicándonos, porque 2 toxinas bravas, cortisol y adrenalina, y todas las 2 me hacen demasiado daño. Empecemos a generar dopamina, hagamos ejercicio, tengamos tranquilidad. Para mí es mucho más fácil no salir faltando 5 minutos para que me coja el trancón y tenerme que estresar y empezar a alterar mi sistema, que salir con 1 horita con tranquilidad, a llegar al mismo punto con tranquilidad, y el día mío será magnífico. Planifiquen muy bien las fechas, lean muy bien cuáles son las evidencias, hasta qué momento están. Todo el grupo de tutores estamos totalmente a su disposición para apoyarlos en este proceso. Si se cierra una evidencia, estamos totalmente de puertas abiertas para poder solucionar y que ustedes puedan hacer de este proceso el mejor de los procesos, que lo disfruten. Es la invitación que yo les hago, disfrutar este proceso. Poner los recordatorios para el estudio de entrega de evidencias, estudiar el contenido del curso, evidentemente depende de cada uno de ustedes, para identificar las herramientas de desarrollo para el proyecto de acuerdo con el sistema de navegación y documentos de diseño, además de las necesidades del cliente a partir de la información recopilada durante la concertación. Crear el grupo 4 o 5 personas aproximadamente, entre ustedes mismos se van a dialogar, ahí tienen el grupo de WhatsApp, en donde pueden sacar como con quién pueden hacerse, dicen, levantan la manito, yo estoy solo, estoy sola, ¿quién se quiere hacer conmigo? Recomendación, hagan todo lo posible porque estén en grupo. No es una obligación, tiene que ser en grupo, no, hagan lo posible para que vean cómo empezamos a expandir a través de las experiencias de mi par, cómo voy precisamente co-creando esos procesos que yo necesito complementar. Crear un grupo de 5 compañeros para desarrollar juntos la actividad colaborativa y las actividades plus, que se suman puntos para la entrega final de esta competencia. Les decía, con esa primera actividad, evidentemente que la vamos a hacer en nuestra próxima encuentro, ahí sacaremos como una especie de bonus track que nos pueda ayudar a aumentar, en caso de ser necesario, alguna compensación de nota al final. Alistar en el computador programas como Word, Excel, claro, tenemos que tener evidentemente como esos programas ya instalados para empezar a trabajar algunas tablitas tabuladoras, datos estadísticos. Es que necesito entonces sacar, por ejemplo, una torta o una vela, unos porcentajes, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con Genially o Canva, 2 propuestas. Es que yo no sé, les digo que estamos a la distancia de un pequeño videito de perfectamente 5 minutos, 4 minuticos, donde algo muy básico puedo dar esa opción extra. Es decir,
tengo la posibilidad de, más allá de un simple texto de un Word, hacer una presentacioncita en donde puedan ustedes exponer el próximo encuentro esa actividad. Con Canva, algunos de ustedes sé que lo manejan, otros no, pero seguramente ahí es donde se puede articular esa experiencia, y si yo veo que esto es lo que hoy por hoy me puede facilitar en algunos casos presentaciones y cosas de esas, pues ¿por qué no me determino un poquitico y empiezo a consultar de cada una de estas cositas que me pueden ayudar y complementar muy bien para desarrollar presentaciones atractivas, informes y demás en mis evidencias grupales e individuales? Básicamente es lo que tenía para ustedes hoy. Sí les quiero cerrar como este proceso diciéndoles, siempre procuren que las actividades sean actividades a conciencia. Yo sé que hoy por hoy a nosotros nos rodea el fantasma de la tentación de un chat GPT, de algo que simple y llanamente piense por mí. Interesante esas nuevas adquisiciones de la sociedad a nivel mundial. Pero qué tan bacano yo saber cómo puedo yo hacer eso para saber exactamente dónde me estoy equivocando y poderlo aprender. Háganlo a conciencia, háganlo desde sus conocimientos, háganlo desde sus lecturas, desde sus análisis. Y si en algo no estamos haciéndolo bien, pues para eso estamos nosotros, precisamente para retroalimentar y poder sacar de eso la mejor versión de ustedes. No sé si alguien tenga alguna pregunta final. Les agradezco realmente el hecho de que hayan estado hoy. Yo creo que nos da para 5 grupitos, puede ser unos 5 grupitos de 4 personas, daría. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta. Si no, les agradezco mucho. Jorge Loaiza estará totalmente dispuesto a ayudarles y apoyarles en todo lo que sea necesario. Estaremos en contacto. Recuerden nuestros encuentros sincrónicos que se dan los días viernes a las 6 de la tarde. Estoy ahí conectado en línea para quien, en la plataforma, para quien requiera de mi ayuda. Les agradezco no solamente en mi nombre, sino en el nombre de sus compañeros. Quien tenga algún requerimiento vía WhatsApp, recuerden que hay unos horarios para que los podamos respetar, porque llegan mensajes de pronto muy tarde y cosas de esas. Habrán espacios en donde, digámoslo como por lógica, no se van a contestar mensajes por ese lado, pero sí vamos a utilizar esos canales en caso de alguna urgencia, alguna emergencia, para que evidentemente ustedes tengan la información de primera mano, y es un recurso adicional, más no el oficial. El oficial, tenemos nuestra plataforma, tenemos nuestros correos, tenemos los encuentros sincrónicos. Si no hay ninguna pregunta, a todos ustedes agradecerles. Sé que los viernes seguramente pueden ser un poco complejos. Les agradezco la asistencia y les deseo un excelente fin de semana y que puedan descansar. Merecido descanso ya. Profe, qué pena, una pregunta respecto a los grupos. Hola. Nosotros mismos lo hacemos de acuerdo al WhatsApp, o ustedes los escogen. No, ustedes los escogen, yo no voy a escoger. La idea es que ustedes mismos escojan, se levantan la manito, dicen, acá podrían hablar, alguien se quiere hacer conmigo, quiénes nos hacemos, pero que sean ustedes mismos los que lo armen, Hay libertad absoluta en ello. Y a través de WhatsApp también se pueden complementar, Dani. Bueno, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto y muchas gracias a todos ustedes. Si alguien más tiene alguna pregunta, y si no, les deseo un feliz fin de semana. Listo, nos vemos la próxima. Cuídense Muchas mucho, gracias. que tengan buena noche. A ustedes, una feliz noche. Muchas gracias, profe. Feliz noche a todos. Gracias, profe. Con mucho gusto. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias igual.